Funciones del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad del ser humano de expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Gracias al lenguaje podemos dar un significado a los objetos que nos rodean y a las acciones que ejecutamos. Además, el lenguaje también se lo considera como fenómeno social. Esto debido a que ha ido evolucionando con el transcurrir del tiempo. En la vida diaria, el hecho de que se produzca una buena comunicación depende del grado de actitud de cada persona para poder manifestarse ante su oyente. Los signos son aquellos que permiten la construcción del lenguaje y poseen varios sistemas, tales como los visuales, que se forman de la mímica, lenguaje de gestos e imágenes, los verbales, que son palabras y escritos, y los auditivos, que son la música o sonidos rítmicos. Pero un signo también es una entidad mental que consiste en la unión de dos partes. Por ejemplo, el significante, que es la forma o evento identificante del mundo real, o el significado, que es la información que obtenemos de interpretar al significante. Las funciones básicas del lenguaje previamente mostradas han sido descubiertas, trabajadas y revisadas por comunidades de lingüistas, tales como filólogos, que son los que estudian los idiomas, psicólogos del lenguaje y logópedas, quienes evalúan la comunicación humana. El lenguaje tiene varias funciones, tales como la función informativa, expresiva, apelativa, poética, fática y metalingüística. La función informativa tiene como elemento el contexto en el que se da la comunicación. Su propósito es transmitir cierto contenido y dejarlo claro. Como un ejemplo, un estudiante le dice a otro que mañana se encuentra a las 4 para estudiar. Emplea oraciones enunciativas tanto afirmativas como negativas y se dan noticias o informes policiales. Los usos que tiene al transmitir conocimiento comprobable, al contar eventos ocurridos, al informar de un acontecimiento que está sucediendo, al confirmar el estado de algo o al mencionar eventos que se darán a futuro. Función expresiva. Su elemento principal es el emisor. Está relatado con el estado de ánimo que transmite la persona, por lo que es subjetivo. Cabe aludir que también expresa opiniones. Usa oraciones exclamativas e interjecciones y se dan ensayos. Los usos que tiene son al realizar una expresión sin sentido literal, al comunicar un dolor mediante una reacción, al confesar nuestros sentimientos a los demás o al plantearnos alguna pregunta sin respuesta. Función apelativa. El elemento por el que recae esta función es el receptor. Busca influir en las acciones del otro después de haber captado su atención. Utiliza oraciones imperativas en modos interrogativos y comúnmente está presente en la publicidad. Sus usos son al pedir información sobre algo, al pedir una reacción en los demás, al dar una orden directa o al solicitar un servicio. Función poética. Hace énfasis en el mensaje que se desea transmitir. Su principal objetivo es destacar la belleza del lenguaje que va a surgir. Usa rimas, versos e incluso refranes, y aparece en la poesía o en novelas. Sus usos son al transformar trabalenguas que se puedan decir, al utilizar coplas populares, al recitar un poema dependiendo de las circunstancias, al usar una expresión estilística para poder potenciar nuestro mensaje, o al leer o escribir una obra literaria. Función fática. El componente de esta función es el canal. Nos permite iniciar, mantener y terminar una comunicación. Se centra en facilitar el contacto y en ocasiones puede interrumpir una comunicación que tenga problemas. Por ejemplo, el camión de la mudanza es verde. No entendí. ¿Puedes repetir? Utiliza muletillas como o sea, también saludos y preguntas. La podemos notar en cartas o en correos electrónicos. Sus usos son al comenzar una charla y verificar si se escucha, al sugerir que se nos aclare algo que no se ha sido entendido, al comunicarse por un medio que requiere códigos, como la radio, al conversar con alguien y darle a entender que les prestamos atención, o al hablar por un intercomunicador. Función metalingüística. Su objeto esencial es el código. Se relaciona con la reflexión de cómo nos comunicamos. Tiene como objetivo el hablar sobre la propia lengua. Menciona definiciones, tipos o reglas, y sin duda la podemos hallar en los libros de gramática o diccionarios.
Sus usos son al preguntar sobre algo que no ha sido comprendido, al no conocer el nombre de algo, al desconocer el significado de una palabra, al explicar a un extranjero sobre una expresión en nuestra lengua o al explicar las reglas gramaticales.